Y Dianis, ¿tienes la presentación por ahí? Ok, si Sí, quieres me presento y todo, hacemos la dinámica de la intro y ya tú la compartes, ya sabes compartir, ¿no? claro, sí, sí, sin problema. Ok, muy bien. Bueno, pues para respetar el tiempo de los que entraron súper tempranísimo, me imagino, este, estaban ya todos preparadísimos antes de las 9. ¡Wow! ¡Qué padre, Dianis! Tienes mucha audiencia. Felicidades. Gracias. Bueno, pues me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre es Rosa Espinosa. Yo soy una de las administradoras y soy la creadora del grupo de Ser Mamá en Facebook. Este grupo tiene la finalidad de... Ay, mira, hice co-host, perdón, me distraje con una cosa, pero... ah, ya, hice co-host a otra persona. Ya, listo. Bueno, yo soy una de las administradoras y creadora del grupo, les comentaba, que se llama Ser Mamá. Este proyecto nació hace como 7 años. Lo hice junto con una amiga porque en aquel entonces pues todavía no estaban de moda los grupos en Face. Era cuando la gente todavía se escribía toda su vida como si fuera chismógrafo en el Facebook. Y y pues mi amiga y yo no conocíamos a muchas mamis, teníamos 25 años de edad, fuimos mamás muy jóvenes, entonces lo que hicimos fue como crear este grupo, este proyecto, éramos 25 mamis al principio y ahorita ya somos una comunidad de alrededor de, este, somos como unas 4,700 mamis, lo cual está súper padre porque somos, bueno, entre todas nos damos consejos, apoyo, todo sobre la maternidad, ¿no? Y probablemente haya personas aquí que me estén escuchando, me estén viendo por primera vez. Entonces me gusta platicar la historia de este grupo y de dónde salió, de dónde nació. Además tenemos también ya tenemos una página en Face que se llama Ser Mamá, esa sí está abierta a todo público, porque para pertenecer al grupo tienes que ser mamá, ¿no? Pero en la página, pues sí, ahí sí está abierto a todo público, ahí estamos promocionando todos nuestros webinars. Este webinar ya es el número como 34, me parece, que hacemos. Durante la cuarentena hemos hecho diario de temas diferentes, temas desde ansiedad de las mamis, temas de nutrición, psicomotricidad, metodologías de educación, decoración de interiores, uno de maquillaje tuvimos hace poquito. Eh, este martes tuvimos uno de numerología que está padrísimo. Entonces, o sea, todos los temas han estado muy buenos. No puedo decir que hayamos elegido a ningún expositor que no correspondía a nuestro objetivo. Y la verdad es que el día de hoy pues no es la excepción, ¿no? Traemos a una persona que es súper experta en el tema. Yo conocí a Diana porque trabaja en la escuela donde está mi hija y pues me la recomendaron muchísimo, ¿no? O sea, me dijeron, tienes que ir con Diana, tienes que platicar con ella, es una expertaza, ella es doctora, ahorita les voy a leer un poquito de su currículum. La verdad es que tiene un currículum súper amplio, cuando me lo mandó dije, wow, qué persona tan estudiada, qué persona tan preparada, y eso es lo padre de nuestros webinars, ¿no? Hemos traído siempre a personas, pues que no vienen a hablar nada más por hablar, sino que tienen muchísima experiencia y tienen muchísima tela de dónde cortar y nos dan todas las herramientas a nosotras mamis para hacer una mejor versión de nosotras mismas. Entonces, sin quitarle más tiempo a Diana, yo la quiero presentar. Ella es la doctora Diana Guerra, es especialista en educación con experiencia en liderazgo, diseño e implementación de programas que apoyan el desarrollo de talento y los sistemas de inclusión en el ámbito académico. Además es conferencista y tallerista en temas relacionados a la diversidad en el aprendizaje. Entonces, aprovechen el espacio, aprovechen para conocerla, para que le hagan preguntas también. El chat está abierto a que ustedes escriban cuando quieran y si tienen alguna pregunta, le escriban por ese medio. O creo que la dinámica que Diana prefiere es que la dejemos exponer, a lo mejor la dejemos exponer por estos siguientes
50 minutos y después vamos a responder preguntas, ¿va? Entonces, pues bienvenida, Diana, este es tu espacio y ahora sí que el público es totalmente tuyo y gracias por aceptar hacer el webinar hoy con nosotros. Qué linda, Rose. Muchísimas gracias. Pues hace ratito hablé con Rose y le conté que estaba súper emocionada de poder platicar un poquito de lo que a mí me ha encantado estudiar y aprender y que mucha de la gente que está ahorita aquí conectada pues ha sido mi maestra, ¿no? Porque en realidad con muchas de las personas que ahorita veo sus nombres, pues me ha tocado trabajar con ustedes o trabajar con sus hijos o quizás, aunque no los conozca, pues están aquí por alguna razón muy pertinente a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, de entrada, agradecerles muchísimo que se tomen esta hora de viernes a las 9. Si tienen por ahí alguna bebida refrescante, por ¿Verdad? llamarle de la mejor manera, Sí, me acordaba que donde era puedan, viernes. claro, donde se puedan relajar y entonces eso hace que el Sí, webinar les parezca todavía más interesante. pues salud, yo tengo mi coquita, pero bueno, Sí, sí, me salud a imagino todos. que todos podemos estar en esa. Pero bueno, la Sí, idea... bienvenida, Diana. Te dejo Gracias, el Rose. espacio. Yo me voy a poner en silencio y voy a quitar mi camarita, pero cualquier cosa aquí estoy, ¿ok? No se lo van a Buenísimo. comer ahorita, nos lo llevamos al niño. Muy bien. Perfecto. Bienvenida. Gracias. Pues bueno, si les parece, vamos empezando porque quiero respetar esta hora de su tiempo y pues como les decía, agradecerles muchísimo que se den este momentito. Pues el día de hoy voy a platicarles de un tema que me parece que es enormemente pertinente para lo que estamos viviendo. Creo que sería redundante el hablar y decir, pero lo voy a hacer, que pues este es un periodo sumamente complejo que estamos viviendo todos, que nosotros como adultos estamos experimentando y que si para nosotros está siendo duro, pues que puede ser para nuestros niños. Y estoy segura que en este grupo de personas pues hay papás, hay profesionales que trabajan con niños, hay personas que tienen sobrinos, nietos, lo que sea, pero estamos alrededor de niños que están en este momento sufriendo una experiencia que puede ser un detonante y una razón que marque su desarrollo emocional, social y en el aprendizaje. Pues Rose les platicaba un poquito de mí y yo nada más como para enmarcar para la gente que está aquí que no tengo el gusto de conocer personalmente, pues platicarles yo tengo formación en pedagogía, una maestría en educación internacional y estoy terminando un doctorado en educación inclusiva, muy a favor de la diferenciación, la diversidad en el aprendizaje y pues ya veintitantos años trabajando con niños y adolescentes y papás de esos niños y adolescentes. Entonces, el tema que vamos a platicar hoy y que como les decía Rose, pues la idea es un poco platicarles del tema, presentarles el contenido y invitarlos a que podamos platicar y compartir como sus dudas. Ahí está el chat y lo van poniendo y si hay algo que veamos que sea bien importante tocar durante la plática, lo hacemos. El tema que nos reúne es cómo sumar a la felicidad de nuestros niños durante tiempos de COVID. Y a lo mejor suena cheesy, ¿no? Y suena un poco como, a ver, como a la felicidad se le suma, tengo control sobre eso, es algo en lo que puedo afectar la vida de un niño. Y la verdad de las cosas es que muchos de ustedes saben que los estudios en neurociencias y lo que hemos podido profundizar en el trabajo de conocer el cerebro y el desarrollo de la infancia, pues sabemos que sí podemos sumar a esa felicidad, que sí podemos modelar y enseñar actitudes, reacciones, respuestas. Y pues yo estoy acá para decirles que este momento que estamos viviendo es la oportunidad perfecta para que trabajemos con nuestros niños su capacidad de resiliencia. Y ahorita les platico un poquito cómo estamos entendiendo resiliencia, qué es esto que les vengo a plantear. Entonces, si les parece una buena idea, voy a compartirles pantalla con la presentación que preparé para ustedes, para que podamos ir dándole como un poco de imagen y de contenido muy claro a lo que estamos viendo. Entonces, bueno, como les decía, pues lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo podemos sumar a la felicidad de nuestros niños. Y les decía, en tiempos de COVID. ¿Y por qué en tiempos de COVID y no en otros tiempos? Pues porque, bueno, esos son los que estamos, es el conflicto que estamos enfrentando, pero como les decía, pues es la oportunidad perfecta. Es un momento plenamente educativo para todos. Entonces, bueno, pues voy empezando por ponerles una frase que me pareció muy pertinente para hoy, de un escritor que muchos de ustedes ya conocen, que
dice, en las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mí habitaba un verano invencible. ¿Y esto por qué? Porque pueden marcar lo que entendemos por resiliencia. Seguramente es una palabra que dominan ustedes porque ya está muy sobada, es muy famosa. Hemos recurrido los profesionales mucho a ella para tratar de entender que, cómo podemos hacer o por qué es que hay personas que enfrentan situaciones traumáticas y eso, lejos de apachurrarlos, de dominarlos, de controlarlos, se vuelve una oportunidad de crecimiento. Y entonces, la idea de hoy es platicarles que para nuestros niños este momento puede ser precisamente ese en el que ellos descubran lo que dentro de sus personas, de sus corazones, pues les da fortaleza. Entonces, las metas que perseguimos hoy, platicando sobre este tema, son 4 cosas. Primero, hablarles brevemente sobre los niños y el estrés. Cómo es que los niños viven el estrés, cómo es que afecta a su cerebro. Y les voy a estar un poco mencionando mucho acerca del cerebro porque ustedes saben que hace algunas décadas, quienes nos dedicábamos a educación, profesionales de la salud mental y demás, pues se hablaba de los recursos que se tienen a la mano. Y hoy la ciencia nos da mucha información y nos da muchos datos acerca de cómo funciona el cerebro y entonces nuestra manera de trabajar la disciplina con los niños, desarrollar hábitos, formar en ellos valores, debe estar basado en el conocimiento del cerebro y no nada más en aquello que para nosotros antes era lo bueno o lo malo al educar. Yo me acuerdo que cuando yo estudié la carrera en pedagogía, pues aprendíamos muchísimo acerca de lo que los teóricos nos decían que tenía que ser la educación. Ahora que me toca ser profesora universitaria, pues me toca a mí enseñar a los chavos que, pues sí, sí es importante saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo correcto en educación, pero además saber o verlo a la luz del desarrollo del cerebro. Entonces les decía estos 4 puntos, los niños y el estrés, cuál es el rol de nosotros como adultos, qué papel jugamos aquí, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo podemos incidir en este proceso, cómo podemos construir resiliencia durante este periodo, cómo podemos capitalizar esto que está pasándonos en el mundo entero para generar resiliencia en los niños y algunos tips prácticos. Muchos de ustedes que son papás y mamás son mega expertos, si no natos, que tuvieron a punta de experiencia práctica, pues ya la posibilidad de probar algunas cosas y tener éxito con algunas ideas y demás. Lo que yo hoy les voy a proponer son algunas estrategias que están pensadas o están basadas en la neurociencia y que nos hablan de qué es lo que tenemos que formar y qué es lo que además sabemos que sí tiene éxito en educación, ¿no? Entonces, pues empiezo platicándoles un poquito acerca del estrés y los niños y hablarles de que el lidiar o aprender con un estrés que es leve, que es moderado, pues es parte de nuestras vidas y en un niño es parte de su desarrollo. Yo siempre brinco cuando me toca platicar con papás que me dicen que se sienten angustiados porque sus hijos están estresados y creo que ahí, además de brincar, pues es nuestro rol clarificar qué tipo de estrés están viviendo los niños. Lo voy a hablar en un momentito más, ¿no? Pero es parte muy importante de que el cerebro del niño pueda desarrollarse, pueda transformarse y crecer. El tema está en que todos sabemos aquí que cuando estamos enfrentando una situación nueva o que nos amenaza, nuestro cuerpo responde, ¿no? Y entonces el corazón nos late más rápido y entonces estas hormonas del estrés como el cortisol, pues están generando un montón de reacciones en nuestro cuerpo y nuestra persona. Cuando este sistema de respuesta al estrés que el niño tiene se activa en contextos donde hay una interacción sana con los adultos, donde el adulto no solo está presente, sino está disponible, y esto tiene que ver también, por ejemplo, con los tiempos que estamos pasando en los que muchos de ustedes tienen que hacer home office, tienen que estar contestando llamadas, mensajes de WhatsApp, pero además estar haciendo de comer, cuidando a los niños y no solo tienen un hijo, tienen 2 o 3. Entonces, muchas veces pues pueden estar presentes, pero no necesariamente disponibles para los niños. Pero en este contexto, cuando un niño sufre estrés o tiene una respuesta hacia el estrés en un contexto, como les decía, de interacción y de apoyo, los efectos en el cuerpo, estos efectos fisiológicos se contienen y regresan a un nivel normal. Y ese resultado, ahí estoy viendo que me faltó una S, ese resultado hace que tengamos respuestas sanas al estrés, ¿no? Las respuestas lógicas, constructivas, adecuadas. Sin embargo, si esa respuesta al estrés es extrema, es de larga duración, persiste en el tiempo y es frecuente,
Y cuando yo siento ese estrés como niño y los adultos alrededor no están presentes o están presentes pero no disponibles o ninguna de las dos cosas, a ese estrés podemos verlo como una respuesta o una situación tóxica para el niño y que dañará la arquitectura de su cerebro. Cuando digo arquitectura de su cerebro, digo pues este desarrollo fisiológico que el cerebro tiene y además este ejercicio en el que estamos desarrollando habilidades y hábitos, eso se va a dañar y eso tendrá repercusiones a lo largo de la vida. Entonces, viendo esto, seguramente pensarán pues cuál estrés es lógico, cuál es positivo, cuál es negativo, qué mis hijos o mis niños están sufriendo un estrés que no debería ser, lo puedo controlar o no. Y entonces me gustaría diferenciar en 3 tipos de estrés. El primero es un estrés positivo, este estrés que nos ayuda a producir, que nos ayuda a generar, a crear cosas, que nos genera un poco de miedo, pero que lo vencemos y logramos. La gente que sufrió, no es mi caso, estrés positivo cuando aprendió a nadar. Y entonces sintió un poco de nervio y un poco de miedo por lanzarse a la alberca, pero cuando lo logró, maravilloso, ese estrés desapareció. Esa respuesta es positiva, es de crecimiento, ¿no? Luego hay un estrés tolerable, que es este estrés que podemos experimentar o que los niños experimentan en situaciones extraordinarias en la vida, pero que no se prolonga a lo largo del tiempo. Ejemplo, un duelo, la pérdida, por lo tanto, de un ser querido, un cambio de casa, una situación, una separación de los papás. Esto causa en los niños un estrés que esperemos sea tolerable. Entonces, esta circunstancia genera un dolor en el niño, genera una preocupación, pero no le detiene, no le paraliza. Y hay un estrés tóxico, que es lo que les mencionaba hace ratito, que ese es el que tenemos que evitar y el que yo les pediría que todos ustedes que están alrededor de niños, como les decía, siendo papás, siendo docentes, siendo profesionales de la salud mental, todos aquellos que estén aquí en este momento conectados, pues la importancia sería cómo podemos lograr que no pase el estrés de nuestros niños en esta pandemia de lo tolerable a lo tóxico. ¿Por qué? Porque esto se está prolongando en el tiempo y ninguno de nosotros sabemos cuándo va a terminar, cuándo las cosas van a volver a esta nueva normalidad y entonces, ¿cómo hacemos que para nuestros niños esto se pueda sostener sin causar, si no tenemos el control absoluto de que no cause un daño para toda la vida o un efecto negativo a largo plazo, por lo menos hasta donde podamos, ¿no? Un poco para ir cerrando esta parte de lo que les hablo en el desarrollo del cerebro, pongo 3 puntos aquí importantes. El primero es decirles que hay esperanza, que cuando hablamos de situaciones de estrés para los niños, hablamos de que estos circuitos neuronales que están lidiando con el estrés son muy maleables, plásticos, fácilmente cambiables durante la vida intrauterina y durante la primera infancia. Estos son años relevantísimos, pero también nos hacen ver que los niños tienen esta forma natural de enfrentar las cosas y de poder reponerse y sobreponerse a ello. Obviamente, como les decía hace ratito, el que haya una activación frecuente de estrés o sostenida de estas respuestas que tienen que enfrentar el estrés, vulnera al niño. Y entonces esto le pone en una situación en la que puede en algún momento enfrentar algún tipo de conflicto, problema y necesidad de atención en su desarrollo. Y aquí hago especial énfasis, yo les decía que pues soy una abanderada de la educación inclusiva, y yo creo que aquí hay que pensar además en todos nuestros niños que son vulnerables por alguna razón, por tener alguna diferencia en su aprendizaje, en su desarrollo, por tener una capacidad sobresaliente, por tener una dificultad en el aprendizaje, por tener una dificultad en el área social. Creo yo, y ustedes lo saben, que todos los niños aprenden de una manera diferente, todos tienen un poder de resiliencia impresionante, pero hay que ver quién en este momento es todavía más vulnerable, ¿no? Y las relaciones que los niños tienen con sus cuidadores, y digo cuidadores porque pues no en todos los casos son papá o mamá, juega un rol crítico en que se regulen esas hormonas del estrés durante esos primeros años de vida. Entonces podemos decir, no necesariamente el problema es te estresas o no, o hay una causa, un causante de estrés, sino estás acompañado durante ese momento, quien está alrededor de ti puede enfrentarlo contigo, puede modelarte este manejo emocional. Entonces eso es de lo que vamos a platicar hoy. Y bueno, como les decía, pues el título de la plática es cómo sumar a la felicidad de los niños en tiempos de COVID, y yo tenía 2 opciones. Una, darles una lista de cosas padres que los niños pueden hacer, divertidas, en las que la pueden pasar muy bien, donde los vamos a ver sonreír y pensar que eso es hacerlos felices. La realidad de las cosas es que lo que estamos buscando es
desarrollar habilidades para que el niño pueda dominar, ejercer, fluctuar, generar su propia felicidad en la medida de lo posible. Y entonces, pues era importante hablar de qué es la resiliencia. Y la resiliencia, hay muchas definiciones muy lindas, pero creo que esta es interesante y nos habla de que es esta capacidad del ser humano de enfrentar la adversidad sin perder la capacidad de construir el futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no estamos haciendo a un lado las crisis, los problemas, las dificultades que los niños van a vivir, y voy a dejar de compartir pantalla un minutito para platicarles sobre este punto. No quiere decir que eliminemos los estresores alrededor de los niños, y ahora mucho menos. Ahora esta está siendo una lección para todos de que no está en nuestro control, de que no podemos como adultos dominar el asunto y protegerlos de que nada les pase. Quiere decir que ante este estresor, este detonador de vulnerabilidad, tenemos la oportunidad de enseñar, de modelar. Cuando decimos modelar, pues nos referimos a este tema de ejemplificar. Y entonces el hablar de resiliencia tiene que ver con la felicidad porque, pues, no sé, a ver si por ahí quienes tengan oportunidad de escribir en el chat, estaría lindo poner, pues, qué les parece a ustedes o cuál será su definición personal de felicidad. ¿Cómo lo entienden? ¿Qué es ser feliz? ¿O cómo se imaginan que sus hijos o sus niños o las personas de primera infancia o adolescencia que ustedes atienden podrían ser felices? ¿Qué les parece que puede ser ahí? Sí, por ejemplo, claro, y estoy leyendo algunas cosas como el estar satisfecho con lo que eres, con lo que tienes, tener fe, esperanza, paz interior, disfrutar aquí y el ahora, estar pleno en el contexto y con lo que eres. También bonitas sus definiciones, mejor las voy a seleccionar y voy a hacer la mía. Olvídenlo, déjenme corrijo mi presentación. Amor por dentro, un acto creativo de la conciencia. No, bueno, a ver, creo que estamos en un terreno donde todos estamos entendiendo, por lo menos al mismo nivel, que la felicidad no necesariamente es algo como nos lo enseñaron, ¿no? Como lo veíamos en la tele cuando estábamos chiquitos y pensábamos, pues ser feliz es estar contento todo el tiempo, ser feliz es tenerlo todo, ser feliz es tener amor alrededor, tener acompañamiento, que no te pase nunca nada malo, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes están planteando, este equilibrio, el poder fluir con las cosas, pues explica claramente que esa felicidad sí depende de lo que nos pase, pero depende más de qué herramientas tenemos para construir sobre lo que nos pase. Entonces les voy a regresar a la presentación y les voy a dar un poco de datos sobre la parte siguiente. Entonces decíamos, esta resiliencia pues es algo que nos ayuda a enfrentar ese futuro. Y esta parte del futuro es bien importante porque estoy hablando acá de cómo podemos trabajar con nuestros niños la posibilidad de seguir planeando para el futuro. Yo no sé, hoy en la mañana platicaba con algunos colegas del colegio y decíamos, pues es que ahorita no sabemos ni qué día es, esto pasó hace 2 o 3 semanas, ¿hace cuánto sucedió? ¿No? Estamos como bien perdidos en calendario, todos estamos muy movidos, pero la realidad de las cosas es que uno de los aspectos que ayuda a los niños a construir esta resiliencia, a enfrentar el estrés y manejarlo de la mejor manera, es precisamente planear para el futuro. En este momento creo que todos coincidimos en que no podemos planear sobre qué va a suceder el próximo mes necesariamente. Espero que sí, pero probablemente no. Lo que sí es que podemos planear para el día a día. Podemos planear para qué voy a hacer mañana, donde a lo mejor tengo, esperemos, garantizado una normalidad dentro de casa. Para enmarcar esto, quiero decirles cosas que ustedes ya saben, que suponen, pero que me parece bien importante dialogar, ¿no? ¿Qué están sintiendo los niños en este momento? Me pasó Rose hace unos días un link que me clavé muchísimo y estuve leyendo mucho sobre eso, sobre un tema de un artículo en alguno de los periódicos americanos que hablaba de muchos niños teniendo muchas pesadillas durante esta etapa, ¿no? En diferentes lugares del mundo, muchos papás están reportando esto. Además de estas alteraciones del sueño lógicas que todos estamos viviendo, pero lo que los niños están sintiendo y que me parece bien relevante es confusión. Y yo creo que esto toca a los niños, pero nos toca a nosotros también, ¿no? Tristeza, frustración, preocupación,
obviamente estrés, que es de lo que ya hablábamos, y saturación. Estos son los, pues sí, podría decirles sentimientos que los niños están enfrentando en diferente medida. Puede haber algunos de ustedes que me digan, ¿sabes qué? No, yo no lo he notado, yo veo a los niños felices, sonriendo, encantados, porque ahorita vamos a hablar de que hay niños que sí, están felices, sonriendo y encantados por una razón bien particular que es, pues que están en casa y muy probablemente con sus papás y sus hermanos, que aunque podemos todos estar a gritos y jalones de pelos, pues estamos juntos, ¿no? Y entonces para muchos niños esto está representando algo que nunca o desde hace mucho no veían. Sin embargo, estos sentimientos que enlisto aquí pues son relevantes y yo quisiera pedirles que cada uno con los niños que a su alrededor tiene y con los hijos, sobrinos, nietos, como les digo, pacientes, alumnos, pues piense cómo esto se ve, porque no siempre se ve como un niño de 5 años que llega y te dice, mamá, me siento confundida con lo que está ocurriendo por el COVID. Pues no, no lo ves así, no te lo dice así necesariamente. Hay niños que sí. La tristeza, pues a lo mejor pensaríamos que los niños o los chavos estarían llorando, estarían apachurrados, su expresión facial indicaría tristeza. Pues no necesariamente lo podemos reflejar de esa manera. Recordemos que todos estos sentimientos y estas experiencias se pueden vivir y se pueden expresar, y no me dejarán mentir los terapeutas que están unidos en el grupo, se ve y se siente de una manera diferente y se refleja distinto en cada persona. Entonces, checo mi tiempo porque sé que me puedo estar 2 horas aquí platicando y creo que estaría padre tener tiempo para que platiquemos y para dudas y preguntas y demás, y colaboraciones especiales. Pero bueno, ¿qué podemos hacer cuando hablamos de estos sentimientos que los niños enfrentan? Lo que yo quiero platicarles es cómo es que podemos de alguna manera hacer algo que esté en nuestro control, en nuestro poder, para fortalecer esa resiliencia de la que les hablo, ¿no? Y una de las cosas de las que me parece muy importante hablarles en este momento, déjenme, vuelvo a compartir la pantalla, denme un segundito, es hablarles de que pues hay estrategias. Y fíjense que escuchaba un podcast hoy en la mañana, súper interesante, con una doctora, me parece que de Yale, que hablaba de un proyecto que seguramente ya han escuchado, que se llama creo que es Happiness Lab o el Laboratorio de la Felicidad, una cosa así que se oye súper chistoso, pero está muy interesante porque están haciendo todos estos estudios científicos sobre justo qué es la felicidad, cómo la vive la gente, hasta qué nivel podemos incidir en ella. Y decía ella, ¿no? Justo lo interesante de todo este punto es si tenemos cierto control sobre este asunto. Y en cuanto a niños, adolescentes, hijos y demás, pues hay cosas bien relevantes que hacer al respecto. La primera, y como les digo, esto va para los niños y va para nosotros, ¿no? Es tener un horario. Y yo sé que esto lo han escuchado un montón desde que empezó la pandemia. Tiene una rutina, no hagas lo que sea todos los días, cómo nos acomodamos a eso. Y las que son mamás en este grupo seguramente están volteando los ojos diciendo, bueno, claro, es que yo quiero hacer el horario, pero de verdad es que estos chamacos no me dejan cumplirlo, ¿no? Pero la parte importante del tema del horario no es decirles, tienes que hacer un horario y si no lo haces, si no lo cumples en casa, eso está muy mal. No, no es el punto. El punto es decirles por qué todo el mundo está hablando de que es importante tener una agenda, un horario, y eso es porque eso es algo predecible. Es algo de las pocas cosas que sí podemos controlar y lo que ahora todos perdimos es control sobre la situación. Entonces, por eso les pongo ahí en una pandemia y en esta pandemia, sentimos, y en efecto es real, tenemos poco control, muy poco control de todas las cosas. Y el horario, o tener un horario, que es una rutina, da sensación de control. Y para los niños, la sensación de control es seguridad, es estructura. Todos aquellos que trabajamos en educación, yo sé que muchas veces sonamos a disco rayado hablando de esto, pero es que es verdad. El que los niños tengan estructura da una seguridad enorme y da un mensaje de amor muy grande. Y estos ambientes absolutamente libres, donde no hay una rutina, donde no hay un plan, lo que sucede al niño no es, oye, qué padre, mi papá y mi mamá me dejan hacer lo que quieran, por eso me quieren mucho. La sensación del niño es, no sé qué va a pasar mañana, y este nivel de estrés está arriba, arriba, arriba todo el tiempo. El desarrollo del cerebro del niño se ve sumamente afectado en este sentido. ¿Cómo puedo o qué pongo en un horario? Y esto les pido que lo trasladen como les decía, a los niños que están a su alrededor, si son niños pequeños, si son adolescentes, si son
sus esposos o esposas, a quien toque desarrollarle el hábito y la habilidad y el tema de la resiliencia. Este horario es preferible que incluya no solamente trabajo y no solamente actividades de construcción y de producción, ¿no? Hay que incluir ahí incluso las siestas, los momentos para un snack, y esto todos lo saben, todos hemos visto el montón de memes de todas las veces que nos hemos dado la vuelta al refrigerador. No sé si alguno de ustedes se ha probado sus jeans últimamente. Yo intenté ayer y ya no lo vuelvo a hacer. No me voy a hacer ese daño nunca más. Momentos en el horario y en la rutina para la diversión. Obviamente para los trabajos y tareas es todo un tema. Me va a tocar dar la semana que entra otra plática, pero ahora sobre ese punto, ¿no? Sobre el aprendizaje a distancia. Ya luego les platico. Pero bueno, y un horario y un momento que sume a la resiliencia. Y ahorita les platico cómo hacemos eso. Pero el plan y mi propuesta es, ok, dentro del horario que tú puedas hacer, dentro del esquema que puedas tener en casa, dentro del control del caos que puedas estar viviendo, dedica un tiempo con tu familia a sumar a la resiliencia y sobre todo para los niños. ¿Cómo podemos ir haciendo eso, de sumar a la resiliencia? Un ejercicio importante con los niños sería identificar emociones todos los días, ayudarles a nombrar lo que sienten. Y a veces es difícil, ¿no? Acercarse con un niño y decirle, a ver, mijito, cuéntame, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que te hace sentir el COVID? A ver, platícame. Pues no, no lo vamos a aproximar de esa manera, pero sí podemos buscar elementos detonadores de conversaciones, de análisis, de preguntas, y si se fijan, pues los tres ejemplos que les pongo ahí tienen que ver con el arte. Y este es un momento crucial y fundamental para que nuestros niños tengan experiencia creativa durante el tiempo que estemos en el encierro. ¿Y por qué experiencia creativa? Porque eso les ayuda, otra vez, desarrolla su cerebro, les da enormes habilidades, pero además es un outlet para estas emociones que ellos pueden estar sintiendo, porque pues bueno, no todos en casa seremos terapeutas, pero pues definitivamente el juego y el arte para los niños puede hacer la diferencia. Ahí les pongo una foto relacionada con el tema de manejo de conflictos, que ese es el otro punto que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y que es algo que creo que todos estamos o hemos enfrentado. El manejo de conflictos es una gran oportunidad para fortalecer y dar resiliencia a los niños, para detonarla y para ayudarles a que crezca, porque implica que el niño tenga acceso a un soporte social. ¿Se acuerdan que les hablaba al principio de si el niño enfrenta estrés, pero está acompañado y tiene adultos disponibles a su alrededor, eso va a permitir que sea un estrés tolerable? Pero si no lo tengo, entonces se vuelve tóxico. Y entonces el conflicto, el enfrentar el problema, puede ser un perfecto momento para enseñar al niño habilidades de socialización. Siempre, sí o no, cuando platicamos de niños y decimos, es que X niño tiene habilidades para socializar o no las tiene. Porque entendemos que socializar es hacer amigos, o estar en un recreo, en una fiestita, o en el café platicando con los amigos y demás, y creemos que eso es la habilidad social. Pero las habilidades sociales implican muchísimo más, y dentro de la educación se han vuelto un tema central actualmente. ¿Por qué? Porque es un tema y son recursos que construyen la mente, que fortalecen, que suman a la resiliencia, y que está claro, ahorita están afectadísimos, ¿no? Todos somos seres sociales, y este momento nos está haciendo, pues miren, justo platicar en línea y no platicar en persona. Pero bueno, son elementos que tenemos a la mano y que también nos están ayudando. Entonces, dentro de este It's the Final Countdown y esa foto que puede reflejar el manejo de conflictos en casa, algunas de las 4 cosas que yo quisiera comentarles primero es que cuando haya un conflicto, voy a quitar un poquito la pantalla, cuando haya un conflicto, hablemos acerca de lo que estoy sintiendo, pero no nada más de lo que a mí me está pasando. Es decir, es como estoy hablando de una cosa que me sucedió a mí el día de hoy con otra persona que está viviendo en casa conmigo, o ya estoy sacando el tendedero y se me juntaron todos los días que ya estoy harta de estar encerrada y entonces ya estoy despepitando contra todo el mundo, ¿no? Es una sola cosa el problema que está pasando hoy. ¿Es ese conflicto o es un conjunto de conflictos? Y ahí cuidarlo con los niños, porque en efecto el llegar con los niños y entonces regañarlos o llamarles la atención por todas las cosas que desde toda la pandemia han estado haciendo mal, les garantizo no va a tener un efecto positivo, no van a lograr cambiar una conducta, ¿no? Por otro lado,
otro punto sería la importancia de tocar el tema de estos conflictos, lo que esté sucediendo con la persona implicada y que esto sea solo un tema y solo una persona. No despepito contra toda la familia si nada más Pedrito fue el que no guardó sus juguetes después de estar todo el día jugando y no se conectó a las sesiones de su colegio y no hizo la tarea y entonces está peleando con los hermanos y demás, ¿no? Es un tema y una persona a la vez. El otro punto, y me parece aquí fundamental, y ya ahorita que platiquemos, pues me contarán sus experiencias, pero es el tema de cuidar el lenguaje y esto cómo suma la resiliencia. Al cuidar yo el lenguaje, estoy cuidando no humillar con lo que digo, no denigrar, no burlarme de la otra persona. Y el santo grial, que les pongo ahí en mayúsculas y con, no grito, ¿no? Que creo que este COVID, pues además de tener efecto, yo no sé si ya se habrán hecho algunos estudios para determinar si lo único son temas de respiratorios y demás, o si está causando un efecto particular en todos nosotros, y entonces nos está dando por gritar más todo el tiempo, ¿no? Y la otra cosa es observar si lo que estamos viendo en casa con los niños y los adolescentes, si por alguna razón son berrinches o son desafíos, pensar y reflexionar sobre si eso está haciendo ansiedad. Porque acuérdense que hablábamos hace ratito de que pues no necesariamente en la primera infancia e incluso en la adolescencia tenemos esta formación para poder nombrar nuestras emociones, decir qué es lo que estamos sintiendo y entonces es nuestra conducta la que lo va a expresar. Y eso es algo que también se ha reportado en muchos países y es papás diciendo, pues hay mucho más berrinche, hay mucho más conducta desafiante, de verdad ya no aguanto, los quiero botar y me voy y no me importa, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está volviéndose sumamente desafiante y eso con lo que tiene que ver es con un índice importante de ansiedad para los niños. Y en cómo trabajar y cómo atender esa ansiedad, no sé si lo puse en algún punto en la presentación, pero me gustaría tocarlo en este punto. Y lo digo, se lo digo a ustedes, lo digo para nuestros niños y me lo digo a mí, el tema de la actividad física, ¿no? En realidad, el dedicar dentro de este horario, dentro de estas agendas, un momento donde los niños puedan moverse, nos ayudará a garantizar que esta ansiedad pueda bajar y entonces que veamos menos conductas desafiantes o de berrinche. Y el otro punto y concepto muy importante para fortalecer resiliencia es la gratitud. Y es algo de lo que también hemos estado hablando. Y yo he visto correr en Facebook y en Instagram muchos mensajes que hablan de, pues, del agradecimiento que debemos sentir, y es cierto, todos nosotros que podemos estar en casa, que tenemos un plato de comida, que tenemos internet, que tenemos salud, sobre todo. Es un momento para agradecer y es un momento para, se oye raro, pero es para sistematizar este agradecimiento y enseñarle a los niños que el agradecer es parte, debe ser parte de nuestra vida. Más que nunca tenemos esta lección ahora porque esta pandemia golpea fuertemente, pues, precisamente a muchos segmentos de la sociedad con muchos menos recursos y muchas menos oportunidades. Entonces, me parece un buen momento muy importante para reflexionar con los niños qué es lo que está pasando y cómo ellos pueden ser agentes de cambio, ¿no? Y por ahí leía, este es momento para enseñarles a no ser bullies, sino a ser helpers, ¿no? A ser realmente gente que ayude, que construya, que esto le transforme y le genere una responsabilidad social importante. Les pongo ahí una frase que no es mía, es de un doctor Anderson que ha trabajado con UNICEF en este tiempo para generar bastantes documentos súper interesantes al respecto de lo que está pasando en la atención a los niños. Y me encanta lo que dice, dice que este no es un momento, un tiempo normal, ¿no? Y tratar de aferrarnos a estos estándares que teníamos antes del COVID, a la vida que teníamos, a los horarios que teníamos, a nuestra manera de enfrentar las cosas, no solo no nos va a ayudar, puede ser contraproducente. Podemos darnos a nosotros mismos este permiso de relajar un poquito los límites y explicar a los niños que esta situación que estamos todos viviendo es única, esperemos irrepetible, y que cuando volvamos a esta nueva normalidad restableceremos ciertos límites que en este momento no aplican. Y lo digo para aquellos que estén preocupados, por ejemplo, por el rendimiento académico de sus niños en este momento, por cumplir con toda la carga académica que los niños necesitan cumplir, por ser buenas mamás y buenos papás y que los niños realmente estén bien y estén sanos y duerman a la hora que deben dormir y coman como deben comer. Estos límites pueden
y es momento de enseñar a los niños que también pueden flexibilizarse y que pueden hacer que cualquiera que sea la normalidad a la que regresemos, pues regresemos más fortalecidos, más desarrollados en nuestras habilidades y con mucha mayor resiliencia. Yo sé que muchos de ustedes seguramente tienen un montón de experiencias que compartir. Son 9:40 y aunque tengo un poquito todavía de información que quiero compartirles nada más, pues sí me gustaría, en respeto al tiempo que destinamos para este momento, preguntarles sus reflexiones, sus ejemplos, sus dudas, cómo van con todo este proceso. Creo que al final de cuentas, cuando hablamos de generar contenido en espacios como este, pues no estamos diciendo nada más que es importante que haya alguien que comparta y platica lo que sabe, sino también cómo podemos construir redes y construir apoyo y ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, pues ahí está el chat y creo, no sé, Rose, si también haya gente o sea válido que alguien pueda hacer una pregunta o cómo lo hacemos, Claro. Rose. Sí, sí, sí. Si alguien quiere eh, quitarse el mute de su micrófono y hacer la pregunta directamente de voz viva, estamos abiertos a que lo hagan. O si quieren usar del chat, también. Yo quisiera Hola. Ah, sí, adelante. Ya tenemos a alguien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Soy Marta. Marta. Ok. Oye, bueno, mi pregunta es, ¿qué se hace con los niños, por ejemplo, que los papás no están juntos y que el niño tiene que estar yendo y viniendo, ¿no? De que una semana y una semana, porque las rutinas son súper diferentes en cada casa, o sea, ¿cómo se puede homologar ciertas cosas o cómo se podría trabajar con eso? Sí, Marta, pues muchas gracias por hacer tu pregunta. Yo creo que la primera cosa que yo te diría es pensar qué de esas rutinas o qué de estas estrategias de, digamos, de estructura, cuáles de ellas son fundamentales y son no negociables para vivir en cada una de las casas. Como tú bien dices, pues no todas las familias están estructuradas ni tienen la logística ni los espacios que antes, hace muchos años, se vivía, y creo que lo que aportas es, pues, es una duda súper valiosa. Yo diría que si hay posibilidad de dialogar con la otra parte y entonces establecer algunas cosas que puedan ser similares, fabuloso, pero si no es así, al final de cuentas, como les decía en la última diapositiva, el trabajar con los niños este tema de todos los límites que serían ideales y toda esta estructura que sería ideal, a lo mejor la puedo dar yo en casa, pero no la da la otra parte de la familia. Me parece que también es un aprendizaje para los niños y un aprendizaje para flexibilizar este punto. Lo que sí es importante es que hay cosas que vale la pena hablar en estas rutinas y que seguramente muchos de ustedes han visto ya por ahí, que tiene que ver con las rutinas de sueño, con la alimentación, con todo aquello que sí suma y sí colabora a la salud del niño. Eso me parece que sería algo fundamental, pero yo te invitaría a que si es algo que tú no puedes controlar, que a lo mejor tú en casa sí puedes ejercer una rutina y una estructura, pero del otro lado no sucede así, por lo menos tú garantizar que en casa hay esta experiencia para el niño, ¿no? No es necesario que para los niños sea perfecto, sea sostenible todo el tiempo, y habrá muchos de ustedes que seguro me dirán, no, pues es que la rutina en mi casa es sostenible 2 días, pero luego ya todos nos gritamos. Y eso es válido también, ¿no? Al final de cuentas, creo que es el intentar poder ofrecer esa rutina a los niños y sobre todo ejemplificarles a ellos que para ti eso es algo importante. Veo que hay mucha gente en el chat también poniendo cosas. Y, a ver, leemos a Edith. Dice, 3 adolescentes, horario totalmente de cabeza. Cada día se complica más establecer los límites. Sí, yo creo que, y justo Edith, pues tocas un punto fundamental, adolescentes. Cuando yo les presentaba el contenido hablábamos de los niños y los primeros años de la infancia, pero pues otro tema de conversación es qué sucede con la adolescencia y cómo esto está siendo un tema fundamental, y esta es una población de las más vulnerables, porque al final de cuentas el adolescente, el hito de la adolescencia, ¿cuál es? Es el contacto social, la interacción. Se vuelve más importante mi amigo que mi mamá y mi papá, ¿no? Y mis hermanos. Entonces, definitivo lo que dices es ciertísimo.
una de las cosas más importantes, y creo que lo mencionan en otro comentario más abajo, cómo podemos detectar el estar estresados, asustados, preocupados. Como les decía hace ratito, o sea, si al final lo que estamos observando son estas conductas, Edith, donde se complica poner límites, donde no están queriendo reaccionar, no están queriendo colaborar con la estructura de la familia, quizás lo que hay detrás es mucha ansiedad, y a lo mejor esa ansiedad puede venir en la adolescencia de pues tengo mucho menos contacto con mis amigos, mucho menos desfogue físico como lo tengo en la escuela cuando voy a la secundaria o a la prepa. Entonces, en ese caso, una de las cosas que yo recomendaría, sin lugar a dudas, es garantizar, en la medida de lo posible, del espacio, de la circunstancia, la actividad física. Creo que sería extraordinaria para por lo menos cansarlos un poquito y entonces que domines el terreno por cansancio, no necesariamente por argumento. Creo que sería uno de los consejos que me parece que serían muy válidos, ¿no? Y luego veo un mensajito ahí, Rose, de Marcia Malpica, que dice eso que mencionaba, ¿no? Cómo detectar que están estresados, que están asustados. Una de las cosas que ponía en la presentación, que es muy importante retomar, es este tema de nombrar las emociones y saber qué es lo que siento. Y creo que una de las cosas que podemos lograr en esta etapa es ejemplificar con los niños, con nuestro propio, otra vez, ejemplo, el cómo nombro lo que siento. Y entonces hablarles a los niños un poco de cómo se sienten ustedes. Les pido que sean un poco versión censurada, que no digamos a los niños y a los adolescentes, si nosotros nos sentimos sumamente preocupados o esto nos empieza a desbordar como adultos, que puede pasar y creo que nos ha pasado a todos, creo que tenemos que cuidar mucho cómo lo platicamos con nuestros niños, pero sí es importante el ayudarles a nombrar estas emociones, uno, y dos, el detectar si hay patrones de sueño alterado, alteración en la alimentación, y esto no lo digo yo, esto lo está diciendo desde UNICEF, lo está diciendo todo mundo en el campo científico. Hay que estar atentos a esos aspectos porque pueden ser indicadores importantes de este susto. ¿Y cómo puedo darle una respuesta a un niño que le calme? Porque tú no le puedes decir, no te preocupes, esto se va a acabar el mes que entra. Tu hijo te puede decir, tú me dijiste y claro que no se acabó, o no, o cambió, o qué hacemos. Lo que sí podemos decir es, como les decía, planear a corto plazo. Y entonces el dar a los niños y a los chavos una sensación de te sientes estresado, te sientes angustiado, pero tú y yo podemos planear qué vamos a hacer mañana para que eso no suceda, da una sensación de paz y ayuda a mejorar esta arquitectura de su cerebro, ¿no? Sí, tenemos en nivel preescolar, ¿hasta dónde es sano hacer actividades diarias de la escuela? En mi caso en particular, no siempre puedo cumplir al 100 con mi trabajo, pero por mí, no por mi hija. Y eso me causa estrés a mí, tal vez si lo estoy transmitiendo. Me uno por dos, totalmente. Yo creo que ese comentario es sentido por mucha gente aquí en el grupo. Sí, pues mira, con mucho respeto a lo que todas las escuelas, porque yo trabajo en un colegio precioso, maravilloso, todos los que estamos en instituciones educativas estamos en estas conversaciones sobre cuál es el nivel sano de trabajo para nuestros niños, hasta donde sí, hasta donde no. Yo a nombre de las escuelas les digo que pues todos los que estamos en educación estamos preocupados porque este periodo no los desfase, porque no les afecte en su aprendizaje. Por el contrario, es más para prepararlos para el futuro, porque los hijos de ustedes y sus niños y adolescentes van a necesitar habilidades tecnológicas, por ejemplo, fundamentalmente en su desarrollo profesional, porque esto pues les puede pasar o no pasar, pero estamos descubriendo una habilidad enorme. Yo había dado conferencias y talleres, nunca había dado un webinar, ¿no? Y ahora me tengo que preparar para aprender estas habilidades. Y esto que comentas al respecto de hay un número X de actividades que la escuela da y a lo mejor no alcancé a terminarlas, pero es por mis tiempos, por todo lo que tengo que hacer, por lo que tú como mamá tienes que estar haciendo en casa, a lo mejor trabajas y además tienes que manejar tu casa, pues es lógico. Yo te diría, es importante que ese estrés que te causa esa situación, sí cuidar como bien dices tú, ya lo detectas, ¿no? A lo mejor lo estoy transmitiendo a ella. Hoy vi una foto en Facebook que alguien publicó así como de, justo la idea no es que
Es algo que está pasando mucho, es que las escuelas están dejando trabajo para los niños y los papás están sintiendo esta responsabilidad de sentarse con ellos y garantizar hacerlo. Y veo a Rose con la carita. Y como de estar pendiente del proceso, incluso controlarlo y corregirlo. Y a lo mejor el niño está sintiendo una ansiedad porque eso no le pasa en la escuela. Tú estás en casa, tú estás en tu trabajo, tu hija, tu hijo está en el presco, está en la escuela y tiene esa libertad, ese espacio de trabajar hasta donde pueda y sus consecuencias propias. Yo diría fundamentalmente apoyar a que los niños trabajen, aprendan, pero también darles a ustedes paz y decirles, todos los que estamos en escuelas sabemos que cuando regresemos tendremos que trabajar con nuestros alumnos desde donde estén y que no va a ser algo malo que alguno de ellos se haya atrasado un poquito, no haya cumplido con todos los trabajos. ¿Qué es lo que les podemos enseñar? El valor del esfuerzo. Y entonces yo te diría, si no se alcanzan a cumplir al 100% porque tú tienes labores en casa también, explicarle a tu hija, pues alcanzamos hasta donde pudimos y adelante. Y si ella tiene cierta libertad de hacer ciertas cosas con mayor independencia, observar si ahí hay una necesidad de tu parte de controlarlo o no. Yo sé que con los pequeños es más complicado, porque desde conectarlos en una pantalla a una clase, pues les implica mucho mayor esfuerzo que un chavo de secundaria o prepa puede hacer perfectamente. Pero creo que eso es un punto importante, uno, y dos, detectar la emoción que tienes tú y si sí la estás transmitiendo, usarlo como una oportunidad para hablar con tu hija sobre, fíjate, yo me siento así, vamos a manejarlo juntas de esta otra manera, ¿no? Ahí veo un comentario, por ejemplo, sí, de Eustolia y de Karina que hablan acerca de los adolescentes y además sé porque ellas son extraordinarias terapeutas y tienen muchísima experiencia en el campo y creo que ponen cosas súper interesantes, es Ay, cierto, reconocer. silencio. Sí, no te preocupes, como esta parte, ¿no? De reconocer lo que sí hacen, no todo lo hacen mal, negociar con ellos. Y justo este punto me parece bien importante, dejarles estar en contacto con sus amigos mediante la virtualidad, ¿no? Y he escuchado cada vez más de chavos adolescentes en secundaria y prepa que, oye, pues quiero, extraño a mis amigos, pues haz tu Zoom, platica, tengo un paciente en consulta que está últimamente los viernes haciendo reunión con sus amigos y entonces ven una película juntos en Zoom. Alguien pone la película y entonces están todos y con las palomitas. Entonces es usar la tecnología para favorecer el contacto social, que eso no lo perdamos y en la adolescencia tiene un factor muy importante. Y luego veo algo que dice Karina y Rose, no sé si tú lo quieras leer. Sí, sí, pensé que, perdóname, no sé si estabas respondiendo a esa pregunta, pero bueno, la leo. El, el adolescente requiere su espacio para construir su personalidad. Es parte de las características particulares de esa hermosa y conflictiva etapa, por lo que hay que dejarles áreas libres de conflicto y donde él pueda decidir, elegir y solo ser acompañado por el padre, que ahora esté presente todo el día, lo cual no significa que esté, me imagino que Ajá, yo creo. esté disponible, pero sí presente para ellos. Sí, les decía, gracias, Rod, les decía, justo ahí, Cari es una excelentísima terapeuta. Y entonces, pues ahí ella nos comparte algo que me parece valiosísimo. Y este tema de libre de conflicto, ¿no? Yo creo que aquí es un asunto de elegir nuestras batallas. Y que sí, y que no, y por qué nos vamos a pelear, y por qué no nos vamos a pelear. Ahorita veo que ponen por ahí, no, pues en este momento mi hija está viendo una película en Zoom. Sí, claro, pues la idea es como, precisamente ellos nos van a ganar en estas estrategias, pero pensar en cuál es el hito de la edad. Si la etapa adolescente, el momento, el logro que tenemos que alcanzar es socializar, pues entonces favorezcámoslo con la tecnología y hasta donde podamos con la sana distancia. Y si la etapa es de niños más pequeños, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? Si es fortalecer un hábito, una estructura, estos son momentos ideales para lograrlo, ¿no? Sí, Sí. sí, yo noté, bueno, personalmente noté que, bueno, me vino una epifanía cuando estabas mencionando esta parte de que darles estructura les ayuda muchísimo y en lugar de ser el mandón, que a final de cuentas te ven así a esta edad, pero sí les ayuda y les da esta paz, ¿no? Yo lo noté personalmente con mi hija que estábamos hacia el principio de la cuarentena, incluso pues yo entré como en episodios medio depres y luego había días que dormía todo el día y luego había días que estaba toda feliz. Bueno, mi situación ha sido un súper paréntesis
No sé si sea diferente a lo que están pasando los demás, pero aparte yo me quedé sin trabajo, comenzando el año, entonces se me juntó todo, ¿no? Y los primeros días mi hija no tenía nada de estructura, nada. Y justo cuando se me ocurrió así, yo solita dije, le voy a hacer un calendario, tal cual como el que propusiste, ¿no? Le dio tanta paz, o sea, sí vi que ella venía feliz, así, fue algo que me inventé, lo hice en PowerPoint y ella venía y tachaba, ya me bañé, ya me lavé los dientes, ya desayuné, o sea, porque aparte todos los días andaba en pijama. Y luego lo que hacemos, hay que pensar que lo que hacemos es inspiración para ellos, ¿no? Entonces yo también andaba todo el día en pijama y dije, basta, o sea, no sabemos hasta cuándo vaya a durar todo esto, pero sí tenemos que, pues, de menos verlo con el lado positivo y tratar de hacer nuestra vida un poquito más con la cotidianidad que teníamos a lo mejor antes y así. Entonces me empecé a cambiar yo también, me empecé a maquillar incluso y Dana lo reflejaba totalmente, o sea, ella también se cambiaba, ella también empezamos a hacer actividades juntas. Sí sirve, es una chulada hacer esto. Sí, Definitivamente lo que dices de esta estructura sí da mucha paz a los niños. sí, Sí. yo creo que es como una de las herramientas que se han hablado mucho, como les dije, no es invención mía, pero que sí realmente tienen un efecto y es porque tienen un fundamento, o sea, no nada más es, le pongo un horario para que aprenda a ser ordenado, es, le pongo un horario porque eso da estructura y de verdad su cerebro va a enfrentar este estrés de mejor manera. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita no es nada más para enfrentar la pandemia, es para desarrollar algo a futuro. Y Estoy leyendo, perdóname, estoy leyendo nada más un puntito ahí que clarificó Cari, que me encantó, que dice pues que esta parte de la disponibilidad y de la presencia de los papás, y dice que estar disponible es estar presente poniendo atención total y absoluta. Y yo creo que eso es un reto. Híjole, mis respetos y qué complicación en estos momentos en los que estamos en el home office y quienes de ustedes trabajan en casa y demás, pues además estar atento y además que el niño sienta que le estás escuchando y además, entonces creo que es fundamental. Por ahí leí algo que decía que era muy importante simplemente usar estas frases que son prototípicas y entonces decir, en este momento estoy ocupada, pero en un ratito más, y entonces anótatelo por ahí y en ese ratito más sí recupera esa parte y a lo mejor ni te acuerdas que tú estabas en una videoconferencia y algo llegó tu niño y te dijo, entonces ya pasaron 2 horas, pero bueno, yo les diría, por sistema, pregunten, ¿qué me dijiste? ¿Qué fue lo que me querías preguntar? Y les juro que va a funcionar, o sea, y si no les habían preguntado nada, se les va a ocurrir algo a los chamacos y a los qué adolescentes que buena idea, preguntarles. es cierto. Seguro sí, pero además es un detonador, o sea, es un cómo genero este espacio en el que ahorita sí puedo estar atento y entonces ahora te pregunto, no se me olvidó, y como les digo, a lo mejor es un truquito ahí que claro que se nos va a olvidar porque estamos todos saturados y como dice Rose, todos hemos pasado emocionalmente además por esta pandemia, pues no siempre con el, sí, no siempre de la mejor manera, yo creo que nadie, no conozco a nadie que diga yo voy perfecto y no me he sentido mal en ningún momento y creo que pues que ese es un pequeño truquito que puede funcionar, ¿no? Sí. Oye, dice María Pic, padrísima plática, súper útil para las mamás en esta etapa difícil. Sí, nos brindas muchísima luz. Muchas gracias. Ay, Rose, no, qué Y linda. Jos comenta, como docentes debemos ser flexibles dentro de lo posible y también empatizar con las circunstancias particulares que está viviendo cada familia. Se trata de lograr rescatar lo rescatable y fundamental en los niños, no exigir ni esperar un resultado como en clases presenciales. Sí, claro, Súper como cierto, compartía. súper cierto. Y ahí está el punto de vista educativo, ¿no? De quien está trabajando con los niños en la escuela. Y les digo una cosa, los que estamos en educación y a mí que tengo la bendición de trabajar con un montón de profesores extraordinarios de educación básica y superior, eh, pues ha sido un proceso bien duro también para ellos. O sea, el tener esta capacidad de educar y de formar dentro de un aula, bajo estas estructuras que son muy propicias de disciplina, de hábitos y demás. Entonces, migrar a irte a tu casa y educar y trabajar generar aprendizaje desde una computadora, pero además tu familia, pero además te sientes cansado, pero además no le sea al Zoom. Todo esto supone muchísimo reto y yo, aunque no es el tema de hoy, invitaría pues a hacer muchísimo equipo, ¿eh? O sea, de verdad partan de la idea de que todos los profesionales y todas las personas que creo que estamos reunidas aquí, sabemos que todos estamos tratando de dar lo mejor que podemos
y yo creo que solos no podemos. O sea, creo que aquí es hacer equipo y sí, en efecto, nuestras expectativas no pueden ser las mismas, los límites no pueden ser los mismos, ¿no? Sí. El mundo no es el mismo ya, ¿no? Sí, yo creo que parte de lo que mencionabas aquí y que es la síntesis de la plática es esta resiliencia, es con qué te quedas después de todo esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo en lo particular ya he hecho una lista de las cosas que agradezco y de las cosas que he aprendido y que digo, qué chingón que pasó la pandemia, de menos por esto. O sea, Claro. imagínate el montón de negocios en primera que se están desarrollando de manera virtual. O sea, me pongo a pensar, tengo un amigo que que vende comida, que tiene unos restaurantes padrísimos, y ahora no vendía a domicilio, no creía en ese concepto, y ahora está vendiendo súper bien a domicilio, y digo, qué padre, ojalá que todas las empresas se sumen a esto. Y luego, mi mamá no sabía usar el iPad o el teléfono, Zoom, para nada, y mi familia vive en todos lados del mundo, en todas partes del mundo, todos estamos separados literal, o sea, nadie vive en Guadalajara. Le compramos un iPad a mi mamá, aprendió a usarlo y ahora nos juntamos todos los sábados y nos vemos por Zoom. Y eso para mí es una bendición. Es, wow, no nos veíamos antes, no hablábamos ni siquiera los 5 juntos, de mi familia nuclear, pues, de mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano. Eso es maravilloso. Entonces, estaría padre que todos enlistáramos estas bondades y estos regalos que nos está dando a pesar del caos aparente, estos regalos que nos está dando la pandemia, ¿no? De Pero bueno, acuerdísimo contigo. Y yo creo que uno que se me ocurre así, muy sencillo, muy X, pero que de verdad, cómo afecta nuestra calidad de vida, pues no estamos teniendo que invertir tanto tiempo en recorrer todo Guadalajara ay, sí, todos los días. Ya desde ahí, desde esa tontería, de verdad, cómo sí, nuestra vida cambia, ¿no? sí. Bueno, hay más preguntas, están saliendo un chorro, pero no sé si quieras hacer una pausa, Diana, para presentar tus redes sociales o dónde pueden Sí, contactarte. sí, claro que sí. Ahí ya al final de la presentación, déjenme la pongo por aquí, Ok, porque me encantaría y de verdad que, pues bueno, dispuestísima a poder apoyar en todo lo que sea posible. Ahí les pongo mis datos. Creí pertinente ponerles el celular porque además creo que pues ahorita estamos todos en el dominio del WhatsApp, ya es parte de nuestra vida misma, entonces creo que es sí. interesante. Les pongo mi correo y en redes, en Facebook, estoy como Diana Guerra y en Instagram que estoy novata en el tema, pero ya con toda la intención de Ya florecer te ahí. vi, vimos tu primer post. Ya sé, ya me Wow. inspiraron, Rose. Está como Diana Guerra Espinosa. Entonces, bueno, pues la idea es también invitarlos a que pues estemos en contacto y que si en algo yo puedo apoyarles, si ahorita quieren tomar foto de esta pantalla, pues me parece importante, pero la idea es justo, Rose, como decíamos y como platicábamos tú y yo cuando me invitaste a dar el webinar, que bueno, me emocioné, me encanté con la idea, y además me abriste puertas para que surgieran otros, entonces fíjate qué padre porque tú estabas diciendo hace ratito como, ¿no? Lo que has pasado también en estas emociones durante la pandemia, pero yo creo que te lo dije hace rato, se lo dije a Ale también, el tener proyectos como este, lo que está generando me parece fabuloso. Estás haciendo que haya gente que tenía mucho de no verse que se vea, que genere contenido, que aporte, nos estás ayudando a los profesionales a que podamos platicar de lo que hacemos. Entonces, me parece un esfuerzo extraordinario que a lo mejor no hubiera sucedido si no hubiera llegado Mira, esta pandemia. también no había llegado a esa conclusión. Muy buena. Claro, exactamente. Muchas Entonces me gracias. parece que es un punto relevante. Pero bueno, ahí les puse las redes y pues eso, dispuestísima a que podamos seguir platicando de estos temas. Ay, qué padre, Diana. No, pues estuvo padrísimo. Todo el mundo te manda a decir gracias, Diana, maestra, como siempre, bravo. No. Ana Sofía, muchas gracias, Diana. Súper interesante. Te manda saludos Ana Sofi. Muchas Gracias. gracias, Diana. Muchas gracias, padrísimo. Me lo llevo de tarea. A ver, te voy a leer ya unas preguntas, Sí, 3 preguntitas más, ¿no? sí. A ver, ok. Yo, mamá de niño de 3 años, me ha servido muchísimo adecuar espacios en casa y hacer modificaciones en las actividades que me mandan del colegio, tratando de incluir actividades más dinámicas.
Me parece que no sé quién esté dando el tema, pero pues yo creo que es una pedagoga nata, porque me parece que es justo la idea. Y ahí está hablando sí, no, de fabuloso, de actividad física, de modificar y adecuar. Pues los que estamos en el tema de la inclusión sabemos que hoy por hoy la educación no puede ser, enseño algo de la misma manera para todos. Y todos ustedes que son papás y mamás se están dando cuenta de eso. ¿A poco no? De que a lo mejor teníamos algo que la escuela les había dicho, que medio habían notado, pero pues no habían estado tan claros y ahora es, híjole, más que evidente, ¿no? Más que evidente que tu hijo o tu hija necesita periodos de trabajo cortos, que necesita actividad física, que le sirve un espacio. Todas esas ideas que estás mencionando tienen que ver con los estilos de aprendizaje. Y esta es una teoría que se desarrolló ya hace algunas décadas, que es mira, estoy viendo ahí, perdón que me interrumpo, que está Carla, mi prima, le mando un abrazo, estoy feliz de que esté acá, qué emoción. Pues bueno, el punto es ese, o sea, todas esas estrategias vienen del ámbito educativo y son fabulosas. Y creo que si el tip sirve para otras mamás y papás de generar esos espacios especiales y de hacer estos breaks donde hay actividad física, fabuloso, ¿no? Adelante. Nos tenemos que poner creativos, no hay de otra. Sí, exactamente. Sí. Yolanda Espinosa dice, mi hija preescolar con mamitis. Tuvimos que cambiar el horario para que me deje trabajar en las mañanas en línea. Funcionó, pero nos preocupa el impacto del cambio del horario, de horario del sueño. O sea, me También imagino. por dos. Sí, sí. O sea, me imagino que el tema era que si trabajaban al mismo tiempo en la mañana, Yolanda tenía que estar home office, pero además su hija conectada, y entonces no, y entonces mejor tú trabajas en la mañana y la niña hace las cosas en la tarde. Si eso es lo que funciona, ese es un ejemplo de flexibilizar los límites. Yo te diría que con el tema del sueño, lo importante aquí, o sea, lo ideal sería garantizar las horas de sueño pertinentes. Creo que muchos niños van a estarse desvelando, van a estarse levantando un poco más tarde. A ver, lo tienes que levantar, si los bañas, si son chiquitos, si los bañas en la noche o en la mañana para que estén en sus clases presentables y decentes, fabuloso como lo hagas. Pero el punto es que por lo menos se tengan esas horas de sueño. Si por ahí hay duda de cuánto es lo que un niño tiene que dormir, aunque yo no soy experta en sueño y ya tuvieron en Ser Mamá un webinar sobre eso, sí les puedo pasar el dato, por ahí lo tengo de cuántas son las horas según la edad. Y entonces con garantizar de la mejor manera posible eso es suficiente, pero de ahí en más, pues es lo que funciona, Yolanda, y es lo que puedes hacer en este momento, y cuando regresemos a esta nueva normalidad tendrás un proceso de regulación y eso es adecuado, no afectarás dramáticamente el desarrollo de tu hija, ¿no? Sí, muy bien. Oye, Diana, yo te quería preguntar nada más porque veo como mucha participación en el grupo y que se unieron maestros, incluso colegas tuyos. ¿Tú das apoyo también a adolescentes, o sea, a niños de todas las edades y papás que tienen niños de todas las edades? Sí, bueno, en el colegio ya muchos de ustedes saben lo que yo hago. Yo dirijo un área que se llama Support Services. Tengo muchos años trabajando en el Thomas Jefferson. Lo Sí. amo con locura. Y en ese lugar, pues es un trabajo que hago como dirigiendo diferentes programas que muchos de ustedes ya conocen. Pero en la tarde yo tengo un consultorio que está en Providencia y que en este momento está cerrado y que Ujú. está aquí en mi casa. Y entonces lo que estoy haciendo es trabajar en línea. Pero sí, yo atiendo principalmente a dos poblaciones. Una de ellas, que es una que ustedes saben que me ha apasionado por mucho tiempo, es el trabajo con personas con altas capacidades. Y atiendo niños y adolescentes y adultos con ese perfil. Y también trabajo por mi formación en temas de inclusión con niños y adolescentes que tengan dificultades de aprendizaje, no necesariamente desde el ámbito entendido como lo que muchos de los psicólogos que están aquí en el grupo hacen, sino desde el punto de vista más pedagógico, ¿no? Cómo podemos educar y cómo podemos aprovechar este conocimiento de la psicología y de las neurociencias para reeducar procesos. Y pues hago mucho trabajo con papás, Rose, y eso pues porque me encanta y porque les aprendo un montón. La Yo verdad es te que preguntaba porque el perfil del grupo es para mamás con niños pequeños o toddlers. Entonces, estoy acostumbrada a que los especialistas o los conferencistas que hemos tenido se dirijan específicamente a esa población y por los temas por los que yo también te busqué a ti fue porque tengo una niña, bueno, no es toddler, pues, pero Dana, que ya tiene 7 años. sí. Yo no sabía que también atendías pues ya casos de adolescentes incluso, entonces muchísima tela de dónde cortar. Wow, Diana.
No, pues yo creo que, mira, lo que pasa es que también, y seguramente con lo que platiqué hoy, pues sí, tratando de enfocarlo como a los niños y los que son papás de adolescentes dicen, bueno, sí, pero a mí de 15 no le funciona eso, es otra cosa, pues yo les invitaría a trasladar eso, uno, dos, yo sé que, claro, cuando hablamos de diferentes etapas evolutivas, pues son pláticas de horas con diferente ángulo, pero creo que la idea era dar criterios más o menos generales que puedan servir y aplicarse ya a la cotidianidad de la casa de cada uno. Padrísimo, no, padrísimo. Y para que, ya saben, para que la contacten en cualquiera de estos ámbitos en los que ella los pueda ayudar. Y bueno, te mandan felicitar, puras felicitaciones, Diana. No, yo Muchas les quiero de felicidades, verdad. hermana, te amamos y te admiramos. No, no, pues yo más, de verdad. Y bien agradecida con Ah, todos, muy agradecida de que se hayan tomado este ratito y hayan pues escuchado esto que tenía que platicarles, ¿no? no, y qué padre que seamos tu primer webinar y Sí. que seamos tu... qué bendición. Muchísimas gracias, Diana. No sé si alguien tenga algo más que decir. No, al parecer son puras felicitaciones, ya te las mandaré. Perfecto. Yo sí quiero agradecer también a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya saben, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Ser Mamá, en Instagram y en Facebook, ahí estamos. Y la grabación, me están preguntando si vamos a poder pasar la grabación. Ahorita acuerdo eso con Diana porque es contenido de ella, pero yo pienso que sí. Se la voy a pasar a ella también para que la contacten por cualquier cosa. Si no tienen mi contacto, o búsquenme en redes sociales y yo les puedo pasar el video, ¿va? O la liga para que accesen a él. Muchas gracias, Diana. Que Al tengas... contrario, Rose. Muchísimas gracias y un abrazo para todos, los quiero. Ay, qué padre que somos tanta gente. Mil gracias. Gracias, adiós a todos. Muchas gracias, bonita Bye, noche. Un abrazo, Diana, muchas gracias. Gracias, Sandra, te quiero, un abrazo. Hasta luego. Bye, bye. bye. Bye.